Dios los bendiga, hermanos y amigos que me hacen el honor de mirar este video. Esta preciosa tarde quiero compartir con ustedes un estudio más de la palabra del Señor. Y le voy a llamar ¿cuál es el verdadero bautizo? En Mateo capítulo 28 y versículo 19, el Señor Jesucristo les habló a sus discípulos y les dijo: Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero, aquí hay un pero. ¿Acaso los apóstoles obedecieron a esa orden del Señor? ¿Por qué los apóstoles todos bautizaron en el nombre de Jesucristo? En Juan capítulo 16 y versos 12 y 13 dijo el Señor Jesucristo así: Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Se refiere el Señor al Espíritu Santo. ¿Cuándo fue derramado el Espíritu Santo sobre toda carne? El profeta Joel lo profetizó en el capítulo 2 y verso 28, ¿verdad? Y dijo: en aquel día se derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ese día se fue cumplida esta promesa. Y en el capítulo 2 del libro de los Hechos dice: el gran día de Pentecostés, en el cual el apóstol Pedro tuvo el honor de decir la primera predicación, ¿verdad? Y todas aquellas personas que lo escucharon, dice que se compungieron de corazón. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, cuando el apóstol Pedro les predicó y dice, ellos se compungieron de corazón, se entristecieron, le dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo así: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así les dijo el apóstol Pedro. No le dijo de su propia sabiduría. Hermanos que se bautizaron en los tres títulos dicen: ¿quién es más, Jesucristo o el apóstol Pedro? Indudablemente que el Señor Jesucristo. Pero aquí el apóstol Pedro no habló por sí solo, no habló de su propia sabiduría, sino el Espíritu Santo habló por su propia boca. Y la carta a Timoteo segunda carta, capítulo 3 y verso 16 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios, el Viejo y el Nuevo Testamento. Por lo tanto, una vez más, los apóstoles, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, todos los apóstoles, hermanos y amigos, bautizaron en el nombre de Jesucristo. El apóstol Pablo, cuando se convirtió al Señor, dice que Ananías le impuso sus manos, y en el capítulo 22 del libro de los Hechos le dijo a Ananías así: ahora tú, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, invocando su nombre. En el libro de los Hechos capítulo 1 y versículo 21 dice así: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hechos capítulo 4 y verso 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dicen los hermanos, hay hermanos que dicen que el bautismo no salva, pero el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Marcos capítulo 16 y versículo 15: id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Será salvo. El que no creyere será condenado. Bendito sea el Señor Jesucristo. Entonces, una vez más mis preguntas: ¿acaso los apóstoles
bautizaron mal, fueron ellos de su propia sabiduría, por su propia cuenta que ellos bautizaron en el nombre de Jesucristo. No, porque vuelvo a repetir, ellos lo hacían llenos del Espíritu Santo. Y el que llevó a cabo, el que reveló este nombre, no fueron ellos, sino el mismo Espíritu Santo. Por eso es que en Juan capítulo 5 y verso 39, el Señor Jesucristo nos dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vuestra vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Muchas gracias, hermanos y amigos, por mirar este video un poco corto, este estudio que lo hago de todo corazón. Y dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8 y verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gracias, Dios les bendiga.